This conference will now be recorded. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho a todas las personas que han llegado hasta el momento, que se inscribieron y que nos están acompañando el día de hoy en este webinar. Como recomendación, queremos que por favor nos ayuden tal vez para mantener los micrófonos apagaditos y las personas que tengan preguntas, por favor, las podemos dejar para el final, donde habrá un pequeño espacio para hacer preguntitas y Leonardo va a estar encargado de darle respuesta. Entonces, por el momento, bienvenidos a todos y los dejamos en compañía de Leonardo Delgado, quien va a estar a cargo del webinar del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Buenas tardes. Espero que me logren escuchar bien. Si no me lo hacen saber, por favor. Muchísimas gracias por estar hoy en este webinar. Espero que llegue a ser del total agrado de cada uno de ustedes. Eh, Estimando proyectos de desarrollo de software. Eh, es muy fácil realmente estimar hasta el punto que nos digan, ayúdame con un estimado. Y antes de comenzar, quisiera saber quiénes se han enfrentado a la difícil tarea de estimar un proyecto de desarrollo de software. Pueden escribirme en el chat y me pueden poner si han tenido la oportunidad de enfrentarse al reto de estimar proyectos de desarrollo de software. Me gustaría mucho ir conociendo sus opiniones. Pueden escribir en el chat y, y- y de paso, pues, este, genial. Dice Kevin, cuando son proyectos grandes y uno no sabe el tiempo que conlleva, ¿verdad? Eso es eso es un estrés total, ¿verdad? Hemos tenido que enfrentarnos muchas veces a estos retos y antes de que nos enfrentáramos a esos retos de estimar proyectos de software, ¿verdad? Podíamos solamente escuchar por ahí rumores, ¿verdad? Es que están estimando un proyecto, están trabajando en estimación de un cliente y bien, y cuando nos dicen a nosotros, mira, necesito que me ayudes con un estimado, ya el asunto cambia. Ya, el asunto toma otro matiz. Y bueno, la idea de esta charla, de webinar, es que les pueda transmitir un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de muchos años en lo que son proyectos de desarrollo de software y en la parte de estimación principalmente.
Soy Leonardo Delgado, trabajo en Cecropia Solutions como administrador de proyectos y tengo experiencia, bueno, soy administrador de proyectos desde hace más de 10 años. He sido profesor universitario también y pues me he enfrentado al reto de estimar proyectos de desarrollo de software por muchos años en diferentes niveles, ¿verdad? Fui programador y pues también me pedían tiempos, ¿cuándo va a estar listo eso, verdad? Y más ahora, siendo pues, administrador de proyectos, eh, tener que atender clientes y estimar proyectos muy variados no deja de ser un reto bastante interesante. A mí me encanta realmente lo que hago y pues espero que eh, lo que les pueda compartir el día de hoy sea bastante útil para el día a día de lo que ustedes realicen. Me gustaría conocer un poquito de ustedes, si pueden ponerme a qué se dedican, se los agradezco, pueden escribir ahí, poner si son administradores de proyectos, son desarrolladores, cuál es el rol que siguen dentro de sus organizaciones. Va a ser muy útil para darme una idea con quienes estoy conversando el día de hoy. Dice Dennis Whitley, espera lo mejor, planifica lo peor y prepárate para ser sorprendido. Siempre, siempre vamos a ser sorprendidos con una estimación y más con un sistema, con un desarrollo de un sistema informático. Seamos tech leads como Juan Pablo, seamos tester como Pablo Gutiérrez o desarrolladores como José Rojas. Es decir, siempre nos va a sorprender el desarrollo de un software. Un proyecto de esta índole siempre trae sorpresas, algunas muy agradables, algunas que no hubiéramos querido haberlas vivido, pero parte de lo que queremos con esta charla es precisamente que no nos sorprenda tanto, principalmente con el estimado del proyecto, que es en mucho cómo nace el proyecto que tenemos que comenzar a trabajar en unos días o en unos meses y es lo primero, el primer entregable casi que le estamos dando a un cliente en un momento dado del tiempo. Y somos expertos estimando, parece mentira, ¿verdad? A veces decimos, no, yo no soy muy bueno estimando, por eso estoy llevando este webinar. Somos expertos estimando. Toda la vida estimamos. Si no, vean esta pregunta, ¿cuánto tiempo, si alguno sabe cocinar, cuánto tiempo toma hacer un pastel? Ya ahí nos están diciendo, estime cuánto va a tomarle finalizar ese pastel o cuánto falta para que nazca el bebé. ¿Quiénes no han escuchado esa famosa pregunta, verdad? ¿Cuánto te falta para que nazca el niño? Y la persona responde, me faltan 4 meses y 2 semanas y 3 días y 2 horas. Y vamos a ver cómo llegó a ese resultado tan exacto, ¿verdad? Hizo un estimado preciso de todo, prácticamente sabe la hora exacta en que van a ser su hijo. ¿Cuándo entregarás el documento? Esa la podemos escuchar más seguido, ¿verdad? ¿Cuándo vas a tener listo el documento? Ya tengo que estimar, tengo que analizar una serie de factores que conllevan la creación del documento para entregarlo a la hora en que me comprometí. ¿A qué hora llegarás? ¿Cuántas veces fallamos en este? Fallamos posiblemente todos, ¿verdad? Es muy difícil que digamos que vamos a llegar a las 2 y llegamos a las 2, porque hay una serie de factores externos que pueden ocasionar de que nuestro estilo, si no prevemos estos factores externos, no tomamos en cuenta los factores internos, lo que va a ocasionar es que, y si no consideramos, también vimos posiblemente muy otras, pensamos que no habían autos y que no iban a pasar un montón de cosas, entonces, por razón vamos a llegar tarde. ¿O quién gana? Que decimos, vamos a ver, los demás con tiempo, eso tiene que ver con la persona, pero esa persona en función de que yo voy a votar persona y voy a decir que es rápido en función de cuánto dura. Nuevamente vamos a hacer tiempo.
¿Cuánto es más rápido que todas? Y por ese va a ganar. Dice que está escuchando cortado y distorsionado. Ok, denme un segundo para ver si cambiar la conexión de internet y si corte esto. Un segundo, vamos a ver la conexión. Nos va por este lado. Espero corte. Si se me va, me vuelvo a conectar un momento. Demos un momento, ya regresa Leo. Más bien, mientras tanto quiero agradecer a todos los que se han unido, ¿verdad? Es bastante interesante lo que está hablando Leo y como dice él, estimar es bastante retante, pero con la práctica y con el tiempo uno puede agarrar nuevas experiencias y nuevas formas de hacer eso. Demos nada más unos minutos para que Leo regrese y ya seguimos con el webinar. Ok, estoy de vuelta. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Sí, perfecto. Ok, qué dicha. Perfecto, muy bien. Voy a quitar entonces, voy a deshabilitar la cámara. Por si no hace falta que me vean a mí, es mejor que vean la presentación. Y les agradecería a Ángela, si anda por ahí, que me pueda dar el control Ok. nuevamente. Voy, ya te estoy buscando. Se me perdió. No sé, es que no te encuentro. Listo, ya te hice presentador, Leo. Perfecto, muchas gracias. Okay. Bueno, volvemos entonces a lo que les venía diciendo. Somos expertos estimando, toda la vida venimos estimando diferentes tareas en nuestra vida, desde cocinar hasta llegar tarde o decir quién va a ganar. Somos expertos estimando. ¿Y por qué es que nos cuesta tanto estimar un proyecto de desarrollo de software? Pregúntense eso por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué es que nos cuesta tanto estimarlo? Estimar en desarrollo de software es sinónimo de tiempo. Todo gira en torno al tiempo. El otro día veía una película que decía que, que rige el mundo. Y alguien decía, los políticos, el dinero, el petróleo, y no, el tiempo. Y tenía mucha razón, ¿verdad? Todo lo que hacemos gira en torno al tiempo. No podemos controlar el tiempo. Yo no puedo decir que voy a vivir 200 años porque quiero. El tiempo sigue marchando y por lo tanto no podemos pensar que las cosas van a ir en función de lo que queramos. El tiempo va a seguir avanzando. Y decía Malcolm X que en todas nuestras acciones el valor correcto y el respeto al tiempo determina el éxito o el fracaso. En la medida en que logremos controlar el tiempo de la mejor manera posible, aunque el tiempo siga avanzando, nuestra estimación en el proyecto de desarrollo de software va a ser mucho mejor. Entonces, ¿qué es estimación? Estimación básicamente es un cálculo aproximado del esfuerzo y el costo que puede tomar completar un proyecto. Eso es estimar, es un aproximado. Quien haya inventado la palabra estimación, yo me imagino que era que se la estaba jugando, ¿verdad? Yo me imagino a alguien allá en los tiempos romanos o medievales y le dijeron, vaya, cuente a ver cuántos soldados vienen, y él sabía que si decía un número exacto y no era,
seguro lo mataban, ¿verdad? Entonces yo me imagino que el hombre fue muy inteligente y dijo, no, yo voy a quiero un estimado. Inventa la palabra estimación y él dice, era más o menos tanto, ¿verdad? Y entonces, si no la pegó, por lo menos dijo, no, pues yo no dije un número exacto, era un estimado, era un aproximado. Ahora, ese aproximado tampoco en nuestros tiempos no es que nos van a matar, ¿verdad? No es tan cruel como hace muchos siglos, pero sí podemos poner en riesgo nuestra organización o nuestro empleo, porque si estimamos mal, vamos a ver que eso tiene impactos muy importantes en mucha gente y de ahí la importancia de que podamos estimar de la mejor manera. ¿Por qué es importante estimar? Número uno, porque necesitamos entender los requerimientos. Muchas veces eso es quizás uno de los principales factores del fracaso de una estimación. No tenemos claro los requerimientos. Si no, ¿cuántos de ustedes han recibido quizás una línea, una frase como el requerimiento principal de un proyecto de desarrollo de software? Y eso es todo lo que tenemos, una línea. Y con eso tenemos que hacer un sistema posiblemente parecido a Airbnb. Y lo que recibimos es que quiero un sistemita web para el control de hospedaje de mis clientes. Y en el fondo lo que el cliente quería era un Airbnb. Entonces hay una gran diferencia entre un sistemita chiquitico a un megasistema de este tipo, ¿verdad? Entonces entender muy bien los requerimientos es clave en la parte de la estimación. Además estimamos porque necesitamos saber cuánto tiempo nos va a tomar hacer el desarrollo. Porque a la postre ese tiempo se va a convertir en dinero. Dinero que un cliente va a pagar y dinero que la empresa va a recibir como tal. Entonces va a ser muy importante estimarlo de la mejor manera porque si el tiempo no es exacto y lo inflamos, entonces el cliente va a decir, no, esto está demasiado caro, no lo voy a aceptar y perdimos una licitación, un contrato. O por el otro lado, fuimos muy positivos, estimamos un tiempo muy bajo y el cliente feliz de la vida dijo, claro, comiéncenlo. Y cuando nos damos cuenta, el proyecto tomaba muchísimo más tiempo de lo que nos hubiéramos imaginado. Y pues al final fue una pérdida para la empresa y posiblemente fue también una insatisfacción para el cliente de ver que el proyecto que esperaba en 3 meses, según nuestro estimado, lleva 6 meses y aún no hay vísperas de que se termine. ¿Por qué es importante estimar bien? Bueno, una cosa es estimar y otra es estimar bien. Podemos estimar y posiblemente lo hemos hecho muchas veces. La diferencia radica en que estimar bien significa que yo he entendido correctamente y estoy muy claro y muy seguro de todos los requerimientos del cliente. Pese a que la primera línea que recibí del cliente fue todo el requerimiento que había recibido hasta ese momento y lo único que conocía del proyecto. Y tenemos que estimar bien para asegurar que nadie va a perder ni tiempo ni dinero. Eso es muy importante. El tiempo es oro, dicen, y es muy importante aprovecharlo. Porque eso no solamente le va a traer beneficios al cliente, que va a poder comenzar a promocionar, a ofrecer su sistema lo antes posible, sino que de nuestro lado vamos a tener también una satisfacción de éxito. He logrado hacer un proyecto exitoso. ¿Cuántos de ustedes ha trabajado en un proyecto exitoso? Coméntenme ahí quiénes han trabajado en un proyecto exitoso. Quiere decir que si se propusieron trabajar en un proyecto que duraba 3 meses, en 3 meses estaba listo. Genial, Josué Navas dice que lo trabajó excelente. Esos son rarísimos, Josué. Y es buenísimo que lo haya hecho. Francisco Vargas dice solo proyectos pequeños, pero es un comienzo y es un buen comienzo.
porque ya nos da una información muy importante que vamos a ver ahorita. Y quienes hayan logrado ese éxito al inicio van por un muy buen camino en la estimación correcta de proyectos de desarrollo de software. ¿Por qué fallamos al momento de estimar? Falta experiencia. Eso es muy importante al principio, porque estamos nuevos, estamos comenzando, estamos recién salidos de la universidad, estamos recién juniors en una empresa, estoy dando mis primeros pasos y me piden hacer un estimado. Es decir, no tengo no sé ni cómo empezar, no sé ni qué decir, ¿verdad? Nunca he hecho este tipo de sistemas, nunca he desarrollado nada de esto y lo único que hice fueron proyectos universitarios. Entonces, la falta de experiencia es clave. Afecta, obviamente, que nuestro estimado no sea el mejor. Uno de los más comunes, somos muy optimistas. Es lo más común, soy demasiado optimista y entonces creo mucho en mis cualidades, lo cual es buenísimo, pero dejo pasar por alto otras cosas que me llevan a que mi optimismo decaiga cuando comienzo a ver el proyecto y comienzo a ver que no era como yo lo esperaba. Requerimientos no claros, ya lo mencionamos, muy importante tener todos los requerimientos claros desde el principio para poder hacer la estimación adecuada. Presiones externas. ¿A quién no le ha sucedido que te preguntan cuándo va a estar el estimado? Y entonces, con todo el estrés, la presión, y dices, bueno, ya ahí tienes que hacer un estimado. Tienes que estimar cuándo va a estar el documento. Vean qué interesante, siempre estamos estimando. Y entonces dice, bueno, creo que va a estar en 3 días. No, mira, lo ocupo mañana temprano. Presión externa. Es decir, o sea, tengo menos tiempo para poder terminar adecuadamente un estimado. Y entonces nos pone también en una situación en la que fallamos al momento de estimar. Sí, como dice Pedro, necesitamos este documento para ayer, lo puedes tener ya, vas atrasado. Buenísima esa. Dejamos que nuestro cerebro trabaje solo. Este punto es clave. Ahora más adelante lo vamos a abordar con más detalle porque el tema del cerebro es crucial en esto, crucial. Y no consultamos con expertos. Vean, nadie nace aprendido, nadie. Y una de las principales reglas como administrador de proyecto que nos enseñan es que no tienes que saberlo todo, tienes que rodearte de los que saben para que tu proyecto sea exitoso. Entonces, vamos a ver que no rodearnos o no hablarle a las personas que saben, no preguntarles, pues es un fallo y nos hubiera ayudado mucho al momento de estimar. Pregunta también, ¿cuánto tiempo debe durar haciendo un estimado? Pues respuesta de administrador de proyectos. Depende. Depende del tamaño del proyecto. Ya por ahí algunos mencionaron que han trabajado en proyectos grandes, que han tenido que estimar proyectos grandes. Y eso conlleva más tiempo, más factores, más componentes, más módulos, del conocimiento del tema. En la medida en que conozcamos más, que estemos más familiarizados con el tipo de sistema que nos están pidiendo, pues vamos a durar menos. Ya tenemos experiencia de proyectos anteriores, ya desarrollo eso todos los días. Entonces me siento más, como decimos en mi charco. De quienes, y muy importante, de quienes te ayuden a completarlo, ¿verdad? El punto que veíamos anteriormente de fracaso ahora es, bueno, entre más te apoyes con otras personas que conozcan del tema, pues más rápido lo vas a terminar. Pero algo muy importante y de estos tienen que estar seguros. Tienen que durar lo menos posible. No porque tal vez no tengan presiones externas o sí, es porque esto es un costo para la empresa. Si ustedes, si bien es cierto, es un costo a medias. Déjenme aclararles esta parte, es un costo a medias. ¿Por qué a medias? Porque parte de lo que ustedes hacen en un estimado tiene que llegar a ser conocimiento adquirido para la empresa, para el equipo y para usted. Pero si no ganamos la licitación, si no ganamos el concurso, no nos dieron el proyecto, pues entonces eso, parte de eso fue un costo que no vamos a poder recuperar
y por ende, pues es importante poder invertir el tiempo de manera muy apropiada y en el tiempo más razonable posible. ¿Quiénes participan del estimado? Personas que conozcan del tema, muy importante, recuerden, no tienen por qué saberlo todo, o personas con experiencia en estimados. Tal vez no sepan necesariamente el tema, pero pueden darles tips importantes de qué considerar para ese estimado según la cultura de la empresa o la cultura del cliente o la experiencia que han tenido en proyectos similares. Pero nuevamente, aunque involucren más personas en ese proceso, traten de que sea la menor cantidad de tiempo posible. Eficienticen el proceso. Para eso existen métodos para estimar. Un famoso general de la Segunda Guerra Mundial, George Patton, decía, si todos piensan de la misma manera, alguien no está pensando. Si usted sienta a varias personas a hacer un estimado y nadie hace observaciones, nadie le encuentra problemas, nadie cree que faltan requerimientos, preocúpese, algo está mal. Alguien no está pensando en esa sala. ¿Quién conoce métodos para estimar que los pueda mencionar ahorita? ¿Quién conoce algún método? ¿Alguien ha usado algún método en algún momento que conozca o que sepa cómo se llama? El del chancho, ese está buenísimo, ese no lo he escuchado, de Christopher Chanto. Luego va a tener que comentarme más del chancho. Puntos de función, Roy Ortiz. Entre más grande el chancho, más grande el mazazo. Oye, ese está muy bueno. Genial, genial. Bueno, les voy a comentar de 4 que para mí son muy importantes, muy simples también, muy útiles para comenzar a hacer estimados de manera bastante apropiada. El primero es de abajo hacia arriba o en inglés bottom up, que básicamente consiste en dividir las tareas en tareas detalladas. Si ustedes tienen una tarea que de primera entrada le asignan 80 horas, 2 semanas de esfuerzo, preocúpese. No, ya ahí no vamos bien, ¿de acuerdo? Traten de dividirla. Eh, Quizás en un estimado, dado que tenemos poco tiempo, traten de que puedan dividirla no de manera muy granular, ¿verdad? Pero lo necesario para saber que esas 80 horas son 80 y no 40 o no 120. Entonces, divídenla en la menor cantidad posible, pero como les digo, tampoco a nivel granular de tareas técnicas. Eh, ya cuando lo lleven a un project, por ejemplo, a un control de tareas, podrían llegar a ocupar que esas tareas sean mejor de un día, de 2 días o máximo 3 días de esfuerzo. Ya una semana ya puede ser, digamos, un poco delicada, porque podría ser que no sea una semana, como les digo, y sea un poco más y nos afecte el estimado. Entonces, traten en la medida de lo posible que las tareas muy grandes las puedan dividir un poco. De arriba hacia abajo, el top-down básicamente es que en la medida en que ustedes vayan haciendo y participando de estimados, traten de ir guardando todo ese material, toda esa historia de estimados, porque no solamente de estimados, sino también de desarrollos. ¿Cuánto duraron en el desarrollo de algunas tareas? Para que cuando vayan a hacer el estimado, usen esa historia y les sirva como experiencia previa para definir el estimado de la tarea que tienen en ese momento. Entonces van de la historia a lo actual para asignar tiempos de manera más rápida. Quizás el que más me gusta es el de los 3 puntos, método PERT, conocido como método PERT, donde definimos tiempo optimista, más probable y pesimista.
El optimista está fácil, ese es el que siempre definimos, ¿verdad? Porque somos a veces muy optimistas, entonces siempre esa es la primera columna que llenamos. Bueno, en este caso yo les digo, no comiencen con la optimista, más bien váyanse a la pesimista. Y ahora, ¿cómo defino el pesimismo? Porque no podemos ser extremos. Si me voy al pesimista y estimo demasiado alto el tiempo, entonces lo que voy a ocasionar es que estoy inflando el tiempo. Y entonces ya saben, si inflamos el tiempo, pues entonces el cliente va a decir, este proyecto es muy caro, no puede ser, no es razonable. Por ejemplo, vamos a desarrollar una pantalla de un login. Si alguien desarrolladores o conocen o han usado, creo que la mayoría posiblemente ya conocen o han usado una pantalla de login, digamos en una página web. ¿Cuánto podría tomar hacer una pantalla de login que tenga el usuario, la contraseña, un botón de aceptar, un botón de cancelar, algunas validaciones? Claro, 2 horas, nos dice Francisco. Perfecto, 2 horas. Vamos a usar 2 horas. Pesimista. Entonces decimos, ¿eso es optimista? 2 horas. ¿Cómo sería pesimista? Entonces decimos, esa es muy buena pregunta de Josué. ¿Solo frontend? Ya vamos a ver esa parte. Pesimista. ¿Cómo hacemos que esas 2 horas sean pesimistas? Bueno, vayámonos al extremo. Es decir, voy a durar una semana haciendo una pantalla de login. Entonces alguien me dice, no, ¿cómo se te ocurre? No, jamás, está loco, no, demasiado tiempo, una semana, 3 días, no, es ni que, por más junior, máximo, eh, día y medio, porque es un junior que recién salió de la universidad y no, día y medio. Perfecto, nos fuimos por día y medio, vamos a decir 12 horas. Ojo, pesimista, 12 horas. Perfecto, no hay problema. ¿Cuál es el más probable? El más probable, vamos a buscar un punto intermedio, aunque no necesariamente es la mitad. Vamos a buscar un punto intermedio entre el optimista y el pesimista de el tiempo más apropiado para terminar esa pantalla. Si buscamos y vemos que el más probable es que si se nos presentan inconvenientes, si algo no nos llega a funcionar como esperábamos, la tecnología, muy importante. Bueno, pensemos en que vamos a ponerle 6 horas. ¿Ok? Entonces, esa pantalla completa funcionando 6 horas. Entonces ya tenemos un optimista de 2, un más probable de 6 y un pesimista de 12. Es, es el escenario en el que ustedes pueden comenzar a trabajar cada tarea y definir precisamente cuál es el tiempo que podría ir en cada una de esas columnas, si es que lo están montando en un Excel, por ejemplo, y de esa forma, entonces, definir los tiempos dependiendo del perfil del desarrollador que pudiera, o de la persona, porque no necesariamente hay tareas de desarrollo, que pudiera trabajar en esa tarea. Ojo, en ese momento no sabemos quién va a trabajar. Por eso es que este método estimado a mí me gusta mucho, porque no sabemos quién es el que va a trabajar en el proyecto en muchas ocasiones. Entonces, si yo solamente uso el optimista porque soy senior y porque yo me la sé de todas, y resulta que no me dan el proyecto a mí, se lo dan al compañero que recién acaba de llegar, que es senior, que es junior, qué torta, porque posiblemente el muchacho va a requerir un poquito más de tiempo. Entonces, el tener los 3 escenarios al momento de analizar y tomar decisiones nos va a ser muy útil porque vamos a poder incluso definir quién podría trabajar en ese momento. Y ojo, no necesariamente porque sea senior tiene que irse por el tiempo optimista, porque puede ser que el senior analice y hayan tareas dentro de toda la lista de requerimientos en las que tenga más experiencia en unas que en otras. Entonces, al final lo que hacemos es sacar el tiempo final basado en optimista, más probable y pesimista, y la persona que eventualmente va a trabajar en el proyecto. Si es el senior, puede ser que haya una mezcla de tiempos entre optimista y más probable. Si es un junior, posiblemente más bien haya tiempos entre pesimista y más probable. Y de esa forma vamos a poder asegurar una mayor exactitud
no solamente de la estimación, sino que al momento de asignarla también vamos a tener una mayor precisión de compleción porque le asignamos el tiempo adecuado según el perfil del desarrollador o de la persona asignada al proyecto. Y finalmente, juicio experto. Juicio experto, eso es prácticamente está en función de cada uno de nosotros, los proyectos que hayamos trabajado, el rol que hayamos tenido, la experiencia pasada, no documentada, y todo lo que hayamos aprendido como ya en el campo para precisamente llevarlo a una estimación y decir esto es lo que creo que hay que considerar en esos escenarios, que no necesariamente es definir tiempos, muchas veces puede ser ese juicio experto muy importante para definir requerimientos incluso. Lecciones para el éxito. Entonces, ahora les voy a comentar, les voy a hablar de las 10 lecciones que creo que les pueden ayudar a ustedes a ser exitosos en la estimación de proyectos. Son 10 lecciones muy importantes que me han ayudado mucho a lo largo de muchísimos proyectos de desarrollo de software y espero que a ustedes también. Y decía este autor, Dobson, cuidado con el proyecto impulsado por el tiempo con un plazo artificial. Eso, pues básicamente significa en que si no estimamos bien, nuestro proyecto va a fracasar en algún punto. Va a ser tan frágil el tiempo que definimos que en algún punto se va a quebrar. Lección número 1. No confíes en tu cerebro. Recuerden que uno de los factores que les decía anteriormente de fracaso en las estimaciones es confiar en el cerebro, darle muchas tareas al cerebro. Pues vean qué interesante. Estos dos autores, Amott y Wang, en su libro de cómo funciona el cerebro, son neurocirujanos, la primera oración que leí, la primera oración del libro incluso, dice tu cerebro miente. Cuando yo leí eso dije, este libro hay que leerlo. ¿Cómo es posible que a mí no me gusta mentir, no me gusta que me mientan y resulta que mi cerebro miente? Ya me está haciendo quedar mal. ¿Cómo es esto posible? Es que resulta que el cerebro, y aquí no voy a entrar en mucho detalle del cerebro, pero el cerebro es que es muy bonachón. El cerebro es muy buena gente. Entonces nunca te quiere hacer quedar mal, pero sin darse cuenta nos hace quedar mal. Si no, ¿cuántos de nosotros hemos fallado una pregunta en un examen? Pregúntense por qué. Bueno, resulta que los estudios demuestran que es porque muchas veces estudiamos, el cerebro tiene diferentes regiones. Bueno, resulta que estudiamos, nos las sabemos de todas, llegamos antes del examen, hablamos con un compañero que no estudió mucho, nos comenta cosas que están incorrectas y eso se queda en la memoria más cercana del cerebro a dar una respuesta. Y entramos al examen y cuando nos sale la pregunta, el cerebro dice, híjole, ¿cuál de las respuestas era? Es que tengo esta que me salió ahorita. Y entonces nos la manda y era la respuesta incorrecta que nos confundió un compañero cuando llegamos a la clase. Y fallamos, porque el cerebro es muy bonachón, él quiere responderte rápido. Y pues no se dio cuenta que nos dio información incorrecta. Y como tiene esos espacios de memoria distintos, hay mucha información que no la mantiene fresca, la guarda en nuestro histórico. Y entonces, ¿qué sucede? Que existe una alta probabilidad de que algo olvides al momento de estimar. Entonces, no confiemos en que todos nos lo sabemos de memoria. Es imposible. Hay gente muy capaz, muy inteligente, pero siempre algo se nos puede olvidar. Recomendación para esta primera lección: hagan una lista. Quizás la primera vez que la hagan no va a ser completa, pero con el paso del tiempo la pueden ir mejorando y con las experiencias que tengan las pueden ir mejorando y van agregando todas las tareas que se ocupan en un proyecto de desarrollo de software, sea web, sea backend, sea frontend, sea mobile, sea embedded, sea cual sea. Vayan haciendo esa lista. Se van a llevar sorpresas de ver tareas que ustedes no se acordaban que había que considerar como parte de el desarrollo del sistema. Y
de paso le ayudan al cerebro a que no se preocupe, no se estrese tanto, no tiene por qué acordarse todo, ya este documento va a ser su aliado, va a ser su ayudante. Era lo que les decía, confeccionen esa lista de tareas, muy útil, y tomen en cuenta muy importante todas las partes. Recuerden, no todo es frontend. Vean que ahora me saltaron varios. Es frontend, es frontend. ¿Verdad? Muchas veces nos vamos solo frontend. ¿Por qué? Es lo visible, es lo que el cliente nos pide. El cliente siempre va a ver lo que él ve como usuario y nos va a decir, yo quiero una pantalla de login. Correcto. ¿Y qué lleva esa pantalla de login? Y si yo solo pensé en 2 horas haciendo la pantalla de login porque me dijeron que llevaba dos campos y dos botones, ¿y qué pasó y dónde guardo eso? Y la base de datos y el endpoint que ocupo para guardar eso, a dónde se va a conectar y muy importante, ¿y cuál es la tecnología? Porque yo no les dije que eso lo iba a hacer en una tecnología que ustedes tal vez no conocen. Entonces ya dicen, ay, mira, sí, no eran 2 horas, qué torta, era más tiempo. ¿Verdad? Entonces vean cómo es muy importante analizar todo eso en esa lista de requerimientos de desarrollo. Lección número 2. Asegúrate de tener todos los requerimientos claros. A mayor incertidumbre, mayor es el tiempo. Tratemos de minimizar la incertidumbre. Entre menos conozcamos los requerimientos y lo que hay que hacer en esos requerimientos, entonces los tiempos pesimistas van a ser mayores. Y eso a veces no es tan bueno porque quiere decir que no estamos muy seguros de que esto vaya a terminar antes de tiempo porque nunca lo hemos hecho o porque no está claro. Entonces, mejor, muy importante, considerar conversar con el cliente para extraer todos los requerimientos de manera adecuada y también muy importante visualizar todos esos requerimientos que el cliente no ve y que no nunca nos los va a decir. Como volviendo al ejemplo del login, él nos va a decir quiero una pantalla de login con usuario y contraseña, punto. Él no nos va a decir que ocupa base de datos ni que ocupa validación de contraseña, seguridad, APIs, nada de eso él no los va a decir. Nosotros tenemos que generar todos esos requerimientos como parte de la estimación. Entonces, muy importante esta segunda lección de tener claros los requerimientos. Lección número 3. No todas las tareas se estiman igual. Desde lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo, existen dos tipos de tareas. Tareas de tiempo fijo y tareas de tiempo variable. Las tareas de tiempo fijo básicamente son tareas que son casi que muy genéricas en todos en muchos de los proyectos de esa misma índole. Por ejemplo, crear una tabla en la base de datos o incluso hasta un login posiblemente. Son tareas de tiempo fijo, es decir, si bien es cierto, puede rondar en un espacio, como ya vimos, de pesimista a optimista en un rango de esos de tiempo, pero de ahí no se sale. Ya sabemos que siempre se va a durar eso, sea optimista o pesimista, siempre vamos a durar eso. O crear una tabla. ¿Cuánto duramos creando una tabla en la base de datos? ¿Quién me dice? ¿Cuánto duramos creando una tabla en la base de datos? ¿Alguien ha hecho o ha tenido que crear una tabla en la base de datos? Les voy a contar una historia mientras alguno responde si es que ha tenido 20 minutos. Depende. Buena respuesta. Bueno, vean, resulta que estas, si no lo han hecho y tienen la oportunidad de ir a crear una tabla en la base de datos, eh, les dejo esa tarea. Vayan, descarguen si tienen o no tienen un motor de base de datos y creen una tabla. Pongan el cronómetro y creen una tabla. ¿Qué es crear la tabla? Ya tienen abierta la base de datos, se van al botón de crear table, si es que están usando un editor o por línea de comando, y le dan create table y el nombre de la tabla. Creen que duramos 20 minutos. En una ocasión tuve la experiencia de que un miembro de un equipo de trabajo me dijo, creo que duró 1 hora. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, 1 hora, ¿verdad? Entonces, vean que ahí no estaba diciéndoles de esa tabla. Si tenía como pregunta por aquí, Víctor, depende de relaciones, procedimientos almacenados, eso no está ahí. Es crear una tabla.
Y la tabla va en función de la cantidad de campos que lleve. Pero crear la tabla vacía nos puede tomar quizás un minuto, teniendo ya todo listo ahí abierto para simplemente crearla. Póngale 2 minutos y tuvo que abrir el IDE. Si no, hagan el ejercicio, una tabla en blanco. Ahora, entonces, ¿cuánto nos puede tomar crear las tablas de un sistema? Como la tabla es tiempo fijo, póngale 2 minutos. Entonces, ¿cuántos campos hay por tabla? Entonces viene el ejercicio de, vamos a crear un campo en esa tabla y ¿cuánto me toma? Quizás le tome un minuto. Podemos pensar en 2 minutos, si quieren. Por campo, muy importante, por campo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí muy fácil, yo puedo tener un Excel y yo digo, bueno, ¿y cuántas tablas tengo que crear en este sistema? 40. Y cada tabla dura 2 minutos. Bueno, 40 por 2 minutos y ya tengo el tiempo de creación de tablas. ¿Cuántos campos puedo tener por tabla? Sacamos un promedio. Recuerden que es una estimación. Y entonces podemos pensar, dependiendo de la complejidad del sistema, mantenimientos o CRUDs, métodos o funciones, validaciones o cualquier otra funcionalidad del sistema. Y podemos decir, bueno, vamos a tomar un promedio de 5 a 8 tablas, perdón, a 8 campos por tabla. Entonces ya sabemos que multiplicamos esos 5 u 8 campos por cada tabla y eran 40 tablas, pues ya voy a tener el tiempo fijo para ese proyecto. Eso es tiempos fijos, es decir, y yo voy a aplicar esa regla en cualquier proyecto y es lo mismo. No, no quiere decir que en este proyecto voy a durar más haciendo una tabla que en otro proyecto, voy a durar lo mismo. ¿Cuáles son las de tiempo variable? Tiempo variable son aquellas que hacen la diferencia en un sistema. Es la esencia, es lo que llamo la esencia del sistema, es el corazón del sistema, son las reglas del negocio de este sistema, que yo no, posiblemente no las voy a encontrar iguales en ningún otro sistema. Es el factor diferenciador de ese sistema con respecto a los demás. Es lo que muchas veces decimos, esto yo nunca lo he hecho. No sé cómo hacer esto, cómo se hará esta parte, yo la verdad nunca lo he trabajado. Ese es el tiempo variable, es decir, va a depender de la complejidad del sistema, va a depender de todos los métodos, APIs, funciones, reglas de negocio, va a variar mucho entre cada sistema. Y a esos es a los que más tenemos que tenerles cuidado y dedicarles tiempo. A los que son tiempo fijo, lo único que tenemos que hacer es identificarlas. A esas tareas las identificamos y ya las tenemos genéricas en cualquier proyecto. Pero las variables son la razón de ser del sistema que estamos estimando. Identifíquenlas y a esas sí pueden utilizar algunos de los métodos que vimos al inicio para que puedan separarlas, detallarlas o apoyarse con otros proyectos o con otras personas para poder definirlas de la manera más precisa posible. Lección número 4. Hable con expertos. Recuerden, no deben de saberlo todo. Escuche la opinión de ellos. Muchas personas se acercan a participar de un estimado y nos hacen preguntas que no nos habíamos cuestionado antes. Entonces, ellos no solamente nos van a dar tiempos más exactos, nos van a también a decir qué saben hacer y qué no saben hacer, y son los expertos. Entonces, vale la pena escuchar porque si él no sabe hacerlo, pues vamos a tener que incluir alguna tarea también dentro del proyecto que podría ser hasta un training o podría ser contratar a alguien externo que nos ayude a hacer eso. Y también hará preguntas muy importantes que vamos a poder trasladar a el cliente para poder obtener mejores requerimientos, mejor definición de requerimientos por parte de él. Lección número 5. Incluya todas las tareas posibles. Recuerde que todo suma o todo resta, depende de donde usted lo mire. Entonces, si usted ve que hay una tarea, aunque sea pequeña, inclúyala. Si usted sabe que hay que hacer un documento o hay que dar un training, inclúyalo. Eso es tiempo al final de cuentas y es parte del proyecto. Yo les recomiendo, hagan un recorrido imaginario por la aplicación. Imagínense que la están usando. Pasen por cada pantalla
¿Qué pasa no solamente en el frontend? ¿Qué pasa después de todo? ¿Dónde va a viajar esa información? ¿Cómo va a viajar? ¿Cuánta información va a viajar? ¿Se va a almacenar? ¿En dónde se va a almacenar? ¿Por cuánto tiempo se va a almacenar? ¿Por qué medio me van a llegar notificaciones? ¿Me va a llegar correo? ¿Tengo servicios de terceros? Y comiencen a preguntarse muchas cosas en ese recorrido imaginario y van a llevarse muchas sorpresas interesantes que les va a ayudar a completar ese checklist o esa lista de requerimientos que le va a ayudar a su cerebro a no trabajar tanto, sino que va a tener ese apoyo de ese documento para estimar proyectos. Lección número 6. La tecnología debe estar clara. Si no, aclárela. Ahora me dieron estimados y no habíamos aclarado la tecnología. César Juárez dice, el ser humano debe aprender a usar la tecnología de la que dispone de la forma más eficiente posible y para ello necesita tiempo. Si el cliente nos está pidiendo usar una tecnología que no conocemos, pues o nos va a llevar tiempo contratar a alguien que desarrolle esa tecnología o nos va a tomar tiempo capacitar a alguien para que domine esa tecnología. Definir la tecnología es clave. No es lo mismo si usted pensó en hacer una pantalla de login pensando en que la va a hacer en C Sharp o en Angular y la sorpresa era que el cliente la ocupaba en COBOL y va a durar 2 horas haciéndola en COBOL. Si el cliente no tiene clara la tecnología, posiblemente va a esperar de usted como el experto que usted le proponga la mejor opción. Entonces, valide muy bien cuánto domina usted la tecnología que va a proponer. O si tiene gente que conozca bastante la tecnología que va a proponer, cuál es el riesgo de usar esa tecnología o no. Analícela, porque eso también tiene un impacto importante en el estimado que usted vaya a realizar. No es lo mismo que el cliente también proponga una tecnología que quizás esté obsoleta, que quizás ya no se use o que haya cambiado mucho. Está también de nuestro lado proponerle y decirle, mira, mejor hagamos un salto, no usemos Angular 1, saltemos un poquito, unos cuantos años y usemos una versión más actualizadita y nos va a ir mejor. Lección número 7. No estime al límite, pero tampoco infle los tiempos. Napoleón decía, puedes pedirme cualquier cosa que quieras excepto tiempo. Si usted ya puso un tiempo ahí, el cliente va a confiar en que ese tiempo sea lo más exacto posible. Si es muy bajo, no sé cómo vamos a hacer para decirle que ocupamos 3 meses más, porque es que fallamos un poquito en estimación. Entonces, y por el otro lado, y si somos muy pesimistas, pues el cliente puede decir, no, me salió muy caro. Y a lo mejor sí podía haberlo hecho. Eso es lo que fuimos muy pesimistas. Fuimos totalmente al extremo, los inflamos los tiempos. Entonces, siguiendo mucho las recomendaciones que les he dado anteriormente, traten de que si tienen una duda en la duración de una tarea, consulten a un compañero para que esa estimación sea lo más precisa posible. Usen los métodos, ya los vimos. Apóyense en esas técnicas y cualquier otra que conozcan, como la del chancho que decían ahora. Incremente el tiempo un poco en aquellas tareas que tienen mayor incertidumbre, pero no en todas. Porque si usted lo incrementa en todas de manera desproporcionada, entonces el proyecto se va a encarecer muchísimo. Increméntelo solo en aquellas en las que usted tenga mayor incertidumbre o menos conocimiento o menos experiencia. No lo incremente, como les digo, de forma desproporcionada. El cliente tampoco es tonto, el cliente sabe, el cliente te va a preguntar, te va a cuestionar por qué, y si no tenemos una respuesta clara del por qué incrementamos ese tiempo de manera tan abismal, podría ser que pues, el cliente no vayamos a quedar mal frente al cliente. Lección número 8. Divide y vencerás en todos los campos. Esto es muy importante. Es más fácil estimar tareas pequeñas y si tienen una tarea grande, sepárenla un poco para que se aseguren que efectivamente no vayan a estimar una tarea de 60 horas, por ejemplo, cuando a lo mejor eran 40 o eran 80.
trata de detallar tareas o de definir tareas que máximo lleguen a 3 días. Es muy recomendable. Es quizás el nivel más bajo de granularidad que les podría decir que lo hagan. Luego, cuando lo lleven a un proyecto, ya lo podrían hacer más bajo, pero no lo hagan más alto de eso. Estimen tareas pequeñas primero, porque eso les va a ayudar a controlar mejor el avance. En esa forma puede ser que se sientan, digamos, puedan tener más el control del proyecto. Porque recuerden que estimar una tarea pequeña y controlarla es más fácil y además si alguna cosa sucede en una tarea pequeña, es más fácil recuperar el tiempo. Si ustedes definen una tarea de 80 horas y a las 70 horas o al día 9 le dicen que está atrasado, ya, ya está muy tarde. Ya pasó más de una semana para darse cuenta que estaba atrasado y ahora cuánto tiempo podría estar atrasado y quizás le diga que está atrasado una semana. Es algo que no nos gustaría pasar en ningún proyecto. Lección número 9. Considere suposiciones, exclusiones y limitaciones. Pero muy importante, tiene que revisarlas con el cliente. Asumir algo es riesgoso. No asuman que algo va a hacerse o que una tecnología se va a usar o que un módulo no va a existir. Pregúntenle al cliente. Excluir algo puede ser también riesgoso, puede ser que después lo ocupemos. Entonces, mejor mencionen si eso va a ocuparse o no, si ese módulo se ocupa o no se ocupa en el sistema. Las limitaciones es muy importante también aclararlas, principalmente porque podríamos convertirlas en oportunidades. Quizás el cliente no quiera que en este momento hagamos los CRUDs. Él dice, no quiero mantenimiento de ningún tipo, no quiero ese tipo de pantallas en este momento, ni de módulos. Lo vamos a hacer todo, vamos a incluir todos los datos directamente en la base de datos y luego más adelante veré qué puedo hacer. Así puede suceder con otras funcionalidades. No las olviden, documentenlas y más adelante podría volverse una oportunidad dentro del proyecto para venderle al cliente una segunda fase del proyecto para poder terminar eso y poderle mencionar las ventajas que tiene esas limitaciones que se tuvieron en la primera fase y para esta segunda fase pues ya el cliente puede tener pues mayores recursos económicos y mayores oportunidades de incluir esto dentro de un nuevo proyecto. Conversen con el cliente si pueden. Si no tienen acceso a él, documenten todo esto en la propuesta, en la estimación, para que el cliente esté claro de qué ven ustedes, si se puede asumir algo o no, que él nos dé su respuesta, si se puede o no excluir algo o las limitaciones. De tal forma que, pues al final puedan recibir información del cliente o al menos el cliente ya está informado de lo que ustedes han propuesto o tomado en consideración en la estimación. Y la lección número 10, somos humanos, no lo olviden, trabajamos con seres humanos todos los días, somos seres humanos, no existe una estimación perfecta, podemos fallar, al final de cuentas es una estimación y hacemos todo lo posible para que sea lo mejor posible, hagan su mejor esfuerzo, sigan todas estas recomendaciones que como les digo, se las comparto hoy porque a mí me han funcionado, han sido clave para darme éxito en los proyectos. Toma tiempo, sí, toma tiempo, pero si comienzan a aplicarlas y a conocerlas, a investigar más acerca de lo que es estimación, sé que les va a ser muy, muy útil en sus vidas. Sabemos que la ejecución, durante la ejecución pueden suceder muchas cosas. Eso va a afectar el tiempo y a veces no, por más análisis que hagamos de un proyecto y por más riesgos que identifiquemos, siempre algo puede afectar un proyecto. Pero en la medida en la que analicemos y seamos conscientes de lo que hemos fracasado y lo documentemos, en un futuro van a ver que ya ese fracaso se convierte más en una lección aprendida para mejorar los tiempos en un proyecto futuro y de esa forma su obra de arte llegue a ser mucho más exitosa
la próxima vez que la hagan. Pues bien, esas eran todas las lecciones aprendidas a lo largo de toda mi carrera profesional. Espero que les sea de utilidad. Espero que hayan puesto atención, que no se hayan aburrido con toda mi charla. Y sé que tienen muchas preguntas, pero antes de que ustedes me hagan sus preguntas, espero que tengan muchas, voy a hacerles yo unas. Muchas veces el profe no nos, le preguntamos al profe, pero el profe no pregunta. Bueno, a mí sí me gusta preguntar. Entonces, vamos a ver cuál método de estimación es mejor. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice cuál método de estimación es el mejor? Carlos dice PERT. 3 puntos. PERT, PERT, PERT. Todos se van por PERT. Perfecto. Es una de las mejores. Definitivamente se las recomiendo, pero no olviden las otras. Las otras son muy útiles también. Y en conjunto pueden hacer que el método que usen sea mucho más robusto, mucho más fuerte. Entonces, básense en la que más prefieran. Si es PERT, buenísimo, indaguen más, úsenlas, hagan alguna plantilla que donde puedan documentar cada estimación. Y eso sí, traten de incluir otras cosas, otros métodos que conozcan y ese, como dice Francisco, ese híbrido precisamente puede ser la clave del éxito. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo toma desarrollar una pantalla de perfil de usuario? ¿Quién me dice? ¿Cuánto toma desarrollar una pantalla de perfil de usuario? Depende, depende. Nazaret dice depende. Miguel, depende. ¿Alguien me da un tiempo? Perfecto. Parece que sí han puesto mucha atención. Qué bueno. Y eso es ya clave. No les he dicho la tecnología, no les he dicho qué incluye ese perfil de usuario, cuántos campos, qué información, validaciones. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a eso. Muchas veces mucha gente nos pregunta en caliente, en una reunión, en una llamada, ¿y cuánto toma hacer eso? Depende. Es la respuesta que a muchas no les gusta, pero es la mejor forma de decirles, falta mucha información para poder darte una respuesta exacta. Dame más información y con mucho gusto te puedo dar más información. Deme un ejemplo de una tarea de estimación fija. Alguien que haya trabajado y que haya hecho algún trabajo y que considere fuera de las que mencionamos ahora, un ejemplo de una tarea de estimación fija. Que usted diga, esto es fijo, esto en cualquier proyecto esto es igual. ¿Cuál creen que puede ser una tarea de estimación fija? Creación de tablas, ya lo mencionamos, exacto, pero puso atención. HTML, bueno, no sé qué será lo de la parte HTML, seguro el uso del HTML, bueno, si eso es muy genérico. Gestión de usuarios, tiempo de entrevista al grupo de trabajo. Ok, analicen muy bien las respuestas que me han dado y después de la llamada, la otra semana, analicen y traten de ver cuál es el tiempo de estimación de esa tarea que hicieron. ¿Cuál es el tiempo que le darían que usted dice, siempre voy a durar 4 horas haciendo la planeación del trabajo? Siempre, 4 horas, eso es, media hora. Ok, perfecto, eso es una tarea de estimación fija. ¿Quién me da un ejemplo de una tarea de estimación variable que hayan tenido que estimar o trabajar? Alguien, test de APIs. No mencionamos nada ahorita, el diseño de diagramas. Claro, un diagrama, imagínense, depende de la arquitectura o del diagrama que estemos haciendo, eso puede variar muchísimo. Una pantalla es muy variable, depende de todos los campos, funcionalidades, botones. No hablamos de pruebas. Pruebas es otro mundo, ¿verdad? Eso conlleva muchísimas otras cosas, pero también entra dentro del estimado. No olviden, pruebas es es una tarea de estimación. Cualquier proyecto debe llevar pruebas, por lo tanto, incluyanlo. Perfecto, vamos a la siguiente. Te pidieron estimar una tarea muy compleja. ¿Qué recomiendas hacer para realizar el mejor estimado? Dividirla.
dividirla en más pequeñas. Divide y vencerás, correcto. Esa es la clave. No se atrevan a estimar una tarea grande. Vayan mejor, analícenla, vean a ver cuántas subtareas puede tener, qué tan complejas son, qué tanto las conocen. Consulten con un experto, como dice Josué. Entonces, vean, tiene muchos factores estimar una tarea compleja. No es simplemente dar un número, porque al final de cuentas nos podemos poner en riesgo nosotros. Y bueno, voy a finalizar diciendo esta frase de Benjamin Franklin: cuida los pequeños detalles. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco. No desprecien ninguna tarea, muchachos. Todas las tareas suman o restan dependiendo del punto de vista que lo mires. Ahora sí, les abro el espacio por si tienen preguntas, con mucho gusto se las puedo evacuar. Para eso estamos y espero que haya sido de total agrado de todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Dice Carlos, ¿existe un banco de estimaciones que se pueda consultar en la web? Vea, lastimosamente no conozco un banco de estimaciones y creo que es muy particular de cada industria y de cada compañía, ¿verdad? En algunos casos hay compañías que tienen algunos procedimientos extra dentro de su desarrollo de sistemas que debe ser considerado como parte de las estimaciones. Entonces eso como que va mucho en función de cada empresa. Aparte que eso también es como conocimiento propio de la empresa. Lo que sí pueden encontrar, que eso sí lo pueden buscar, y también la estimación, recuerden, va en función de la experiencia de cada uno. Si hay datos, sí pueden buscar cómo estimar proyectos de frontend o cómo estimar proyectos de backend y van a salir, pero recuerden que va en función de lo que haga la empresa, de la tecnología, de la experiencia. Pero esos bancos de estimaciones y de tareas les puede servir a ustedes para generar ese documento de tareas que deben de considerar en un proyecto de desarrollo y no olvidar una, ¿verdad? Quizás alguien estimó y se le olvidó agregar la tarea de pruebas. Y entonces eso les va a ayudar a que tengan ese documento lleno de un montón de tareas por, por tipo de proyecto, frontend, backend, etcétera. Y ya el tiempo sí les recomiendo que lo hagan ustedes basado en la cultura o en su experiencia o en la empresa. Josué, ¿qué precio es recomendado por hora para un junior developer? Bueno, el tema de precios es otra historia. Esto ya es, el tema de precios es otro mundo. Depende mucho del país, depende mucho de la tecnología. Este, sí le puedo decir que dependiendo si la tecnología, y esto va en general, si la tecnología es más popular, voy a encontrar más desarrolladores y por ende, pues va a tener más competencia, entonces los precios tienden a ser mucho más bajos. Lo mismo pasa si, por ejemplo, si este junior developer es un junior developer COBOL, posiblemente vaya a ser un precio muy alto con respecto a un junior developer frontend, por ejemplo. Entonces depende mucho de la tecnología. Eso creo, bueno, estaría bastante interesante, por ejemplo, hablar en otro webinar acerca de todo lo que es el tema de precios que se las trae. Pero eso es lo que le puedo decir de momento con respecto a un junior developer o a cualquier developer. Va mucho en función de la tecnología, que es la que rige cuánta gente encontramos en el mercado y eso es lo que nos puede marcar la diferencia entre el precio alto o bajo. Con mucho gusto, Francisco. Pedro, ¿cómo incluir una estimación de proyecto sobre el plan de pruebas? Bueno, recomendación, el tema de pruebas es muy variado. Traten, porque hay muchos factores, traten de sacar una media, no un calcetín, ¿verdad? Un promedio, ¿de acuerdo? Traten de sacar un promedio de cuánto tiempo podría ser requerido estimar o definir el tiempo de pruebas. Puede ser que ustedes consideren que por cada 1000 horas de desarrollo de software requieran 300 horas de pruebas. Entonces consideran un factor de un 30%. O quizás ocupan menos tiempo o ocupan más tiempo. Traten de sacar
un poco la experiencia del equipo de pruebas, cuánto es lo que por lo general les toma probar, porque depende mucho de la experiencia, si usan o no herramientas automatizadas también, todo eso tiene un impacto, ¿verdad? En lo que es la duración de las pruebas. Si son más manuales, pues van a tomarle más tiempo que automatizadas, pero sí les puedo recomendar es no estimar tarea por tarea de un plan de pruebas, porque algunas se hacen hasta en minutos o segundos. Entonces traten más bien de sacar un promedio general y decir, ok, este es el promedio general de un 20%, un 25%, un 10%, dependiendo de la experiencia o las herramientas que usen en las pruebas. Eh, ok, bueno, con mucho gusto, Carlos. Depende del país, tecnología, exacto, pero me imagino que es lo del tema del precio. Daniela dice más que una pregunta, agradecimiento, muy claro todo. Mucho gusto, Daniela, espero que lo haya aprovechado y lo aproveche en sus proyectos. Dice Alan, ¿cuánto han durado máximo estimando un requerimiento con un tema que no conocen? Vean, esta es una muy buena pregunta, porque cuando no conocemos el tema, tenemos que investigar. Entonces, tenemos que investigar del mercado, de la tecnología o de un servicio, y tenemos que, y es parte de lo bonito, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo muchas cosas, pero tratamos de hacerlo, como les decía, en el menor tiempo posible. Es decir, no hacerme experto en el tema para poder estimarlo de la mejor manera, sino es voy, investigo, trato de obtener el mayor conocimiento posible en el menor tiempo posible, pero eso sí, voy a tener que manejar más los tiempos pesimistas para esas tareas que no conozco que tiempos optimistas, porque definitivamente tenemos ahí un hueco de conocimiento que tenemos que abordar. Obviamente también considerar temas de training, por ejemplo, posiblemente vamos a tener que ocupar e incluir dentro del estimado tiempo de training, o hablar como una parte de consideraciones es contratar a una persona que conozca del tema. Entonces son otras tareas que son parte de la estimación que debemos de tomar en cuenta. Don Luis Alberto dice, ¿cómo recomiendas abordar a un cliente que quiera abaratar costos quitando fases del proyecto como documentación o prueba? No hay problema, ¿verdad? Yo siempre, bueno, es una regla de administración de proyectos. Cuando un cliente diga el proyecto es muy caro, ¿qué hacemos? Porque va a tomar mucho tiempo y sabemos que lo hicimos a conciencia, que los tiempos son bastante buenos, son bastante reales, y aún así nos dice es que está durando mucho, necesito bajar el tiempo. ¿Qué hacemos? La respuesta clara en administración de proyectos es, dígame qué requerimiento le quito, dígame qué funcionalidades quitamos y con mucho gusto se bajan los tiempos y los costos. Si él quiere quitar la documentación, si él no quiere probar, pues que lo documente. No hay problema. Si hacemos la observación de la criticidad de la tarea que está quitando, quizás podamos recomendarle cuáles tareas, en muchos casos quizás los CRUDs, los mantenimientos, algunas pantallas ahí de settings, cosas por el estilo, podríamos no ser tan necesarias y manejarse más por base de datos o por archivos de configuración. eh, y de esa forma abaratamos el proyecto. Pero nunca lo quiten ustedes, tiene que ser el cliente. Con mucho gusto, Josué. Con mucho gusto, Nazaret. Mucha suerte en su entrevista. Pablo, ¿cuál es el approach recomendado cuando nos piden recortar el tiempo? Bueno, creo que es un poco lo que le mencionaba ahora, ¿verdad? Dígame qué le quito. Aquí, ¿qué le quito? ¿Verdad? Bueno, de mi punto de vista como profesional, hago esta recomendación y ustedes le pueden decir, quitemos estas tareas que son de menor impacto, no hacen que el sistema no se use, el sistema se va a poder usar y se pueden desarrollar luego. Michael dice, ¿cómo empataría el tema de estimaciones con metodologías ágiles de desarrollo? Ok, bueno, el tema de metodologías ágiles de desarrollo es buenísimo porque tenemos eh, el tema de vamos a ver, el tema de estimar un proyecto y el tema de cómo controlarlo están de la mano, pero son diferentes. Entonces, yo puedo controlar el proyecto con un project o puedo controlar el proyecto con Agile o, por ejemplo, en este caso, digamos, Scrum. Entonces, esa es la forma en la que yo voy a liderar o a gestionar el proyecto y lo que voy a hacer es que tomo todas las tareas de mi estimado y
las detallo más en tiquetes, las detallo más en tareas y, y las puedo volver a evaluar algunas de ellas en función de, por ejemplo, si estamos usando Scrum y quiero validar puntos, puedo estimarlas en función de puntos para poder definir los sprints. Pero muy importante, esos puntos, y aquí a veces puede ser que sea un punto de falla en la estimación, no, sino en la gestión, y es porque estimamos en horas, controlamos en puntos, pero nunca las empatamos. Y entonces definimos los puntos, pero no controlamos que ese punto tenía que calzar con las horas que estimamos. Y entonces nos puede llevar al fracaso del proyecto, o tal vez no al fracaso, pero sí a que tome más tiempo, porque por un lado usamos puntos y por otro lado horas. Entonces traten de que el empate entre horas y puntos sea equivalente o cercano a lo que se estimó para que no vayan a considerar o digamos a excederse, que es lo que a veces puede suceder en Agile, excederse en la entrega porque pasaron a trabajar con puntos. No olviden que al final pues comenzamos estimando es en horas. Entonces, solo tengan cuidado en esa parte. Con mucho gusto, Pablo, con mucho gusto, Elkin. No sé si hay alguna otra pregunta. Con mucho gusto, Michael. Bueno, creo que, bueno, de mi parte, pues agradecerles nuevamente su participación. Espero que todas estas lecciones aprendidas sean de mucha utilidad para todos ustedes y muchos éxitos en sus estimaciones de proyectos de desarrollo de software. Muchas gracias, buenas tardes. Hola Leonardo, muchísimas gracias por el webinar, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Por ahí vi que están preguntando por el video. La próxima semana, en el transcurso de la próxima semana, les estaremos haciendo llegar el link del video de la webinar. Y pues ya si no tenemos más preguntitas, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por la participación.